Continuamos, hermanos, con este estudio, esta primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Y en las últimas 2 semanas, como decía en la oración, hemos estado estudiando este capítulo 13, donde Pablo de manera clara, de manera amplia, nos ha estado mostrando la solución al profundo problema que había dentro de la iglesia de Corinto, que era la división, que era la desunión. Y el propósito por el cual Pablo se da la tarea de abordar este tema, este asunto, de dar la solución sobre todo, no solamente porque al haber desunión, al haber división, el cuerpo de Cristo estaba siendo dañado, sino también la veracidad del testimonio en la iglesia estaba siendo dañada. Es decir, el impacto que el evangelio debe de tener en la vida de los no creyentes estaba siendo dañada. Y es por eso que Pablo se da la tarea de exhortar a la iglesia de Corinto a que dejen de estar haciendo cosas que desunen a la iglesia, que la dividen. Como usted bien recuerda, Pablo ya dijo en el capítulo 10, versículo 32, dice Pablo: no seas tropiezo ni a judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de ¿qué? El de muchos. ¿Con qué propósito? Para que sean salvos. Ahora, como Pablo sabía muy bien, hermanos, que la división no solamente dañaba el cuerpo de Cristo, como ya dije, sino también dañaba lo que es el testimonio del evangelio, pues Pablo, antes de finalizar el capítulo 12, versículo 31, justo después de que muestra a través de la metáfora del cuerpo del ser humano lo absurdo que es estar divididos y funcionar de manera saludable en óptimas condiciones, él dice el versículo 31, procurar pues los dones mejores. O sea, busquen operar, sí, en los dones que más benefician espiritualmente al cuerpo de Cristo. Sin embargo, yo les muestro un camino aún más excelente. O sea, eso de los dones es una cosa buena que bendice a la iglesia, pero hay algo más grande que todo eso. Y dice Pablo: yo les voy a enseñar un camino mucho mejor, infinitamente más importante que cualquier don, cualquier ministerio que pueda bendecir a las personas. Y la pregunta es: ¿cuál es ese camino aún más excelente que cualquier don, que cualquier ministerio? Bueno, Pablo nos dice ahí en el versículo 1 de este capítulo 13, si yo hablase en lenguas humanas angélicas y no tengo ¿qué? Amor. Ese es el camino más excelente, el amor. O sea, podemos tener muchos dones, si así a Dios le place, podemos operar en muchos ministerios con fe y poder. Sin embargo, si no hay amor, dice Pablo, que de nada sirve. Así que como podemos observar, ese camino del cual Pablo dice que es aún más excelente que cualquier don, que cualquier cosa, es el camino del amor. Usted recordará que hace 2 semanas vimos que los primeros 3 versículos de ese capítulo 12, Pablo de manera resumida nos enseñó que una iglesia puede tener un amplio conocimiento bíblico, como él lo dijo en sus palabras, si tuviese toda la profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia. O sea, una iglesia puede tener todo el conocimiento bíblico que existe y puede estar ejercitándose, operando en los mejores dones, como hablar en lenguas, inclusive como repartir todos los bienes que la iglesia pueda tener para dar de comer a los demás. Inclusive dice Pablo, y puede tener la fe necesaria para trasladar un monte de un lugar a otro. Sin embargo, si esa iglesia no tiene amor, nada es, de nada les sirve. O sea, es en vano que esta iglesia esté existiendo. O sea, al final de cuentas, no tiene amor. ¿Te das cuenta? De nada nos sirve tener mucho conocimiento bíblico, de nada nos sirve tener dones extraordinarios, de nada nos sirve despojarnos de nuestros bienes para servir, para alimentar a los demás, de nada nos sirve tener toda la fe del mundo, capaz de hacer prodigios, si no tenemos amor. O sea, que por más dotados que podamos ser como iglesia, si no tenemos amor, Pablo dice, somos como un metal que al ser golpeado solamente simbra y queda ahí inactivo. Y bueno, la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía buena doctrina, que tenían, o sea, no carecían de ningún don. Si tú recuerdas al inicio cómo Pablo empieza a decir que Dios los ha bendecido con todos los dones. Sin embargo, esta iglesia no tenía amor. Y mi temor y el temor de todos los pastores cuando estudiamos un pasaje como este es que esto nos puede estar pasando a nosotros como iglesia. O sea, sí amamos la sana doctrina, sí nos exponemos a pastores que predican la sana doctrina y decimos amén a todas las verdades de Dios. Sin embargo, puede ser que nuestra pasión por esa doctrina y por el servicio y ejercicio de los dones hacia los demás, puede ser que esté carente de ese componente principal que debe de existir en la vida de cada regenerado, de cada hijo de Dios, que es el amor. Yo creo que si le preguntamos a la Biblia que si es posible que una iglesia pueda tener buena doctrina,
pueda inclusive tener buenos dones y no tener amor. La Biblia nos va a decir que sí, ¿verdad? De hecho, Pablo ya no lo dijo. Yo creo que vayamos a Apocalipsis, porque de manera más clara y dándole seriedad al asunto, este capítulo nos va a decir que sí, es posible que cualquier iglesia pueda ser una iglesia bien ortodoxa, con una teología buena, tener buenos dones, sin embargo, no tener amor. El amor que Jesús mostró en la cruz del Calvario. Escucha lo que dice Apocalipsis 2:1. Escribe, perdón, el ángel de la iglesia en Éfeso, o al ángel. O sea, escríbele al pastor de la iglesia, porque un ángel es un mensajero, es algo alegórico. Escríbele al pastor o los pastores de la iglesia y dice ahí, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, en otras palabras, el que anda en medio de la iglesia, le está escribiendo a 7 iglesias, dice esto. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Yo conozco tus obras, yo sé todo acerca de ustedes, sé cómo es su servicio a mi obra, yo sé cómo se conducen, quizás el pastor no lo sepa, pero yo sí sé. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. O sea, yo estoy al tanto de todo lo que haces dentro y fuera de la iglesia. Gracias, Víctor. Conozco también tu arduo trabajo y paciencia. O sea, conozco tu constante esfuerzo, que nunca te rindes, que siempre estás bien activo para mi obra y que no puedes soportar a los malos. O sea, tú no apruebas el mal comportamiento de las personas como hacen muchos pastores, muchos líderes, que no usan toda la Biblia para qué, para reprender, para redarguir, siempre les están hablando de cosas bonitas. Yo conozco que, o sea, te pongo un 100 en eso. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, más bien los has hallado mentirosos. Es decir, has puesto a prueba las enseñanzas y las conductas de aquellos predicadores que dicen que vienen de mí. O sea, como podemos ver, esta iglesia de Éfeso era una iglesia que debido a que tenía un amplio conocimiento bíblico, ella era capaz de discernir, de desenmascarar inclusive a los ministerios o ministros falsos. Eran capaces de detectar a un lobo rapaz. ¿Y qué hacían? Bueno, rápidamente alertaban a la iglesia. Y si era alguien que estaba ahí trayendo malas doctrinas, a esas personas los expulsaban de la iglesia. Y dice el versículo 3, ¿has sufrido y has tenido paciencia? Y una vez más, yo quiero que note usted el énfasis. Y has trabajado arduamente. Ser una iglesia bien activa hacia la obra de Dios. Pero dice ahí, por amor de mi nombre. O sea, por amor de mi nombre no has desmayado. O sea, por amor a mi causa, a mi obra. Tú haces todo lo que tú haces. No lo haces por amor a mí y a la iglesia y a los perdidos. Lo haces porque, no sé, encuentras gloria, encuentras deleite en mi obra, en hacer cosas para mí y tú seas alabado y exaltado. Yo quiero que usted note eso porque eso es importante. Así es que, como podemos ver, esta es una iglesia o fue una iglesia que fue muy activa, muy servicial, muy comprometida con un montón de actividades eclesiásticas. O sea, a los miembros no se les tenía que estar rogando, vengan a servir, vengan ustedes a servirle no solamente a Dios, sino vamos a servirnos los unos a los otros. Estas personas no se les tenía que estar pidiendo ni estar buscando predicaciones para animarlos a servir, sino que estas personas solitas venían a la iglesia. O sea, ¿a poco no todos nosotros quisiéramos una iglesia así, verdad? Yo creo que sí. Sin embargo, Jesús no deja de hablar estas palabras que está hablando. O sea, estos halagos no se detienen ahí de Jesús para esta iglesia. No, sigue diciendo Jesús en el versículo 4, pero tengo contra ti algo. O sea, pareciese como que esta iglesia era la iglesia perfecta, ¿verdad? Bien trabajadora, bien activa. Sin embargo, Jesús le dice, pero tengo algo contra ti. ¿Qué es ese algo que Jesús tenía contra esa iglesia? Has dejado tu primer amor. Has dejado de amar como yo he amado al mundo, como yo amo al pecador, como yo te amo a ti. O sea, me has dejado de amarme y por consiguiente has dejado de amar a los demás. Porque recuerda, yo soy la fuente de tu amor. A través de mi Espíritu Santo tú amas a las personas que te hacen mal, porque es fácil amar a los que nos hacen bien. ¿Y qué gloria hay en eso de amar a los que nos aman? No, aquí la cosa es que tú has dejado tu primer amor principalmente hacia mí y por consiguiente hacia los demás. O sea, ya no me amas a mí ni se aman unos a otros como al principio lo hacían. Vemos que esta iglesia estaba en una condición muy similar a la iglesia de Corinto. Tenían dones, tenían buena doctrina.
Sin embargo, se habían vuelto apática, indiferente, fría. En primer lugar hacia Dios y en segundo lugar entre ellos mismos. O sea, esta iglesia parece estar súper enfocada en conocer y en mantener la buena doctrina, ocupados en ejercer los dones que Dios le había dado en la obra de Dios. Sin embargo, se habían olvidado de amar primeramente a Dios. O sea, de amar al Dios de la obra para la cual estaban trabajando, al Dios que da los ministerios. Y se empezaron a enfocar en la obra, en los ministerios. Y a Dios, bien. Y cuando tú no estás conectado con Dios, te vuelves un religioso, nada más. Si por fuera cualquier ser humano te dice, wow, qué piadoso, qué decente. Sin embargo, Dios que mira el corazón, Él alcanza a ver que no hay nada de eso en el corazón. Y Dios está reprendiendo a esta iglesia y le está diciendo, tengo algo contra ti. Sí, tienes buena doctrina, qué bien. Sí, me has servido bastante. Sin embargo, no me amas como al principio. Y por consiguiente no amas a tus hermanos como al principio. Y si ya no amas a tus hermanos como al principio, mucho menos a tus enemigos. Por lo tanto, ¿qué es lo que le va a decir Dios a esta iglesia? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué? Arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Yo no sé si usted alcanza a percibir lo serio que es no atender a esta exhortación que Dios nos está haciendo. O sea, si nuestra situación fuere una como la situación de la iglesia de Éfeso, eso de quitar el candelero de la iglesia, yo no sé qué significa exactamente, pero suena a que Dios deja de tomarnos en serio, a que Dios se aparta de nosotros. Y yo creo que no hay más terrible para la iglesia que le sucede algo así aquí de este lado del sol. O sea, que Dios quite el candelero de su lugar. Eso es algo terrible. Mira lo que dice el salmista. Salmo 127, 1. Si Jehová no edifica la casa, en vano, es inútil. ¿Qué, hermanos? Que la iglesia trabaje. Sí, pero estamos en la obra de Dios, sí. Tu ídolo es la obra de Dios, no es la persona o el dueño de la obra. No es Dios. Y tampoco lo son la iglesia. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, si Jesús quita su candelero de nosotros, todo lo que hagamos aquí en la iglesia, todo lo que hacemos, predicamos el evangelio, hacemos discípulos al estar exponiendo toda la palabra de Dios, le ofrendamos a Dios económicamente, le oramos inclusive. Todo lo que hacemos, hermanos, y todo aquello que no nombré, todo será inútil. ¿Por qué, hermanos? Sigue diciendo el salmista, por demás es que se levanten de madrugada y vayas tarde a reposar y que comas pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. O sea, en otras palabras, dice el salmista, si Dios no está obrando a su favor, en vano será que se levanten muy temprano en la mañana y se acuesten muy tarde en la noche después de haber trabajado arduamente para el Señor. En vano, es inútil. Wow, esto es serio. Así que la respuesta a la pregunta, ¿es posible que una iglesia tenga buena doctrina, tenga buenos dones y al mismo tiempo esta iglesia puede estar carente de amor? Apocalipsis nos dice que sí, sí es posible. Pablo también ya nos lo dijo. Y ahí lo importante de darle suma atención a la exhortación que Dios nos está trayendo como iglesia en este capítulo 13 de esta primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Y de hecho es precisamente debido a esta seriedad que tiene este asunto que Pablo va a tratar, o inclusive no a tratar, describe, inspirado él por el Espíritu Santo, describe de forma magistral lo que es el amor. Porque cada uno de ustedes puede tener, como ya hemos dicho en el pasado, un concepto, un significado de la palabra amor, pero Dios a través de Pablo nos da una descripción del amor al cual Pablo se está refiriendo. O sea, si tú hablas lenguas humanas angélicas y no tienes amor, de nada sirve. ¿Cuál tipo de amor? Este amor es el amor que Jesús mostró en la cruz del Calvario. Así que, como vimos la semana pasada, la primera descripción que Pablo da de este amor es que este amor es ¿qué? Sufrido. O sea, este amor soporta con paciencia las injusticias, los maltratos, los males que uno recibe y sin guardar resentimiento, porque luego hay gente que sabe aguantar con tal de tener que aparentar, porque la exigencia de Dios es, perdona, ama a tu enemigo. Entonces, como ellos ya saben,
Sin embargo, ellos aparentan que han perdonado, pero por dentro guardan resentimiento. Y bueno, este tipo de amor que el cristiano es capaz de producir gracias a que el Espíritu Santo mora en él, porque el fruto del Espíritu Santo es primeramente amor. Bueno, este tipo de amor soporta con paciencia las injusticias, los maltratos, los males, sin guardar resentimiento. Recuerda que vimos ese pasaje, y dice el apóstol Pedro que cuando a Jesús le maldecían, él no respondía maldición por maldición, no. Cuando padecía, no amenazaba, más bien encomendaba la causa al que juzga justamente, es decir, a Dios, le oraba a Dios. Y vimos también que Pablo nos dijo que el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. En palabras bien resumidas, Pablo nos dice que el amor nunca lleva a las personas a creerse superior, mejor que las demás personas. No, el amor de Dios en esa persona mantiene a las personas en el lugar que le corresponde como criatura que es. ¿Y qué es ese lugar, hermano? Bueno, el lugar que a nosotros nos corresponde, hermanos, es un lugar de criatura. O sea, si fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza, eso significa que todos somos iguales. Tenemos el mismo valor delante de Dios. Sí, algunos con mejor decencia que otros, sin embargo, estamos en la misma categoría, creados por Dios. Por lo tanto, hermanos, no podemos jactarnos de nada. Si tú dices, yo me jacto porque tengo un don, porque soy bueno para leer, para la memoria, qué sé yo, practicar este deporte. Todo eso tú lo tienes porque Dios te lo dio. O sea, no hay jactancia. Por lo tanto, no te debes de creer superior a nadie, ni mejor que nadie. No. Yo quiero rápidamente resumir estas cosas que ya vimos. Yo no voy a abarcar ya más esto, pero eso básicamente es lo que Pablo nos está diciendo. Ustedes no son mejor que nadie. Ustedes, al igual que todos los seres humanos, necesitan de la gracia y la misericordia de Dios todos los días. Dijo Jeremías, uno de los profetas más consagrados a Dios, dijo, por tu misericordia no fuimos consumidos. Las misericordias tuyas, Jehová, son nuevas cada mañana. Eso es lo que nosotros debemos mantener, hermanos, en nuestra mente, en nuestro corazón. Somos igual que todos. Así es que no debe de haber jactancia, no debe de haber ese deseo de superioridad, de ser mejor que los demás. No hay lugar en un corazón que ama así para la envidia, para la jactancia y para el envanecimiento. Ahora, Pablo, después de describirnos el amor con estas descripciones, él pasó a dar otra serie de descripciones acerca del amor. Versículo 5. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Esta última descripción, hermano, lo que Pablo está diciendo es que el que ama como Dios amó al mundo, no guarda rencor. Es decir, esta persona que manifiesta esta descripción del amor no mantiene un libro de contabilidad donde lleva él todos los registros exactos de cada uno de los agravios que le han hecho los demás, ya sea su cónyuge, ya sean los hijos, ya sea la familia, ya sea un compañero de trabajo, su jefe, qué sé yo, ya sean miembros de la iglesia. No lleva eso. Este tipo de amor no mantiene vivo el recuerdo de las cosas malas que otros le hacen en su contra. Más bien él las olvida. Tal como Dios se olvida de las ofensas de él mismo. De esa manera él olvida todos los agravios, las ofensas. Escucha lo que dice Isaías, lo vimos la semana pasada. Versículo 25, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, no porque te lo merezcas, no porque eres más decente que los demás, no. Simplemente por amor a mí mismo, porque así quiero, porque yo me deleito en perdonar, en dar perdón. A un corazón contrito y humillado yo no lo desprecio. Por lo tanto, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Mira, cuando Dios nos perdonó, cuando Dios castigó a su hijo en la cruz del Calvario y su hijo derramó su sangre por nuestro pecado, Dios ciertamente tenía un registro donde mantenía todos nuestros rebeliones, todos nuestros delitos y pecados. Sin embargo, en ese momento, cuando Jesús murió por nosotros, Dios estaba diciendo, yo estoy dispuesto a perdonar a cualquiera a través del sacrificio de Jesús. Cuando Él hizo eso, hermanos, Él borró ese registro, quitó todas esas cosas que nos eran contrarias, todos nuestros pecados, y solamente como si hubiera puesto justificado por Jesús. O sea, Él ya no tiene ese registro que el apóstol Pablo llama acta de decretos, que por cierto dice él mismo en Colosenses 2:13 que no será contraria.
Escucha lo que dice el versículo 13. Y vosotros estando muertos en pecados, éramos esclavos del pecado, como lo quieras ver. Y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos los pecados presentes y los pasados. Ya los futuros ya no. No, todos los pecados, porque Él es omnisciente. Él sabe cada pecado que íbamos a cometer durante esta existencia aquí en esta tierra. Y dice ahí, versículo 14, anulando, borrando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos decía culpables. Y dice que quitándola de en medio, ¿dónde la clavó? En la cruz del Calvario. Ahí. Como ven, Pablo nos está diciendo, hermanos, que ya no está ese registro ahí. César pecó este día, le contestó mal a su mamá, se portó mal en la iglesia, perdón, en la escuela, qué sé yo. Todo eso que había en mi contra, Dios lo borró. Y después de haber borrado es como si hubiera puesto justificado, como dice Romanos, justificados por la fe, por poner su confianza en el sacrificio y la persona de Jesús. ¿Qué? Tenemos paz para con Dios, justificados. O sea, Dios ya no nos inculpa. Pero no por eso no te creas que tú no eres un ex reo, un ex pecador. No. Imagínate las personas que violan a las bebés y que los absuelvan después de pasar un largo tiempo en la cárcel y que salgan. Por eso el mismo gobierno, porque eso es lo obvio, te avisan. Hay un ex, qué sé yo, violador, no sé cómo le llaman, hay una palabra. ¿Por qué? Porque es importante. Bueno, somos justificados por Él y en eso jáctate. En eso jáctate. Que sí, que Dios te aplaude y todo eso. Deja que Dios te aplaude. Que sea Dios el que te levante. O sea, un buen perfume no anda diciéndole, mira, soy un buen perfume. No. El buen perfume huele. Huele, o sea, el mismo olor anuncia. Entonces tú anuncia con la santidad de Dios. Porque ya el hecho de tú levantarte el cuello, ya eso es arrogancia. Eso es obra de la carne. No. Dijo Jesús, aprender de mí que soy manso y humilde. Jesús nunca habló bien de Él mismo, aunque podía hacerlo. Habló siempre bien de su Padre. Como humano, sí, Jesús se despojó a sí mismo, pero Él era Dios. Dios encarnado en un cuerpo como el nuestro, en la persona de Jesús. Y nunca se levantó el cuello. Aprender de Él. Deja que Dios entonces te exalte. Así es que este es el expediente que Dios tiene en su presencia. Para todos los redimidos. Y Dios te dice, de la misma manera que yo te perdoné y que no llevo un registro ahí con todas las ofensas que me has hecho, de esa misma manera tú no lleves un registro de los agravios de las ofensas que los demás te hacen. Sé como yo. Perdona como yo he perdonado. Yo sé que, hermanos, para nosotros los cristianos, aún a pesar de que tenemos el Espíritu Santo, muchas veces nos es difícil perdonar, pero nunca imposible. Si verdaderamente tienes el Espíritu Santo, tú y yo, tarde o temprano, perdonamos, por muy difícil que sea, hermanos. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que nos ayuda. Y bueno, nosotros tenemos ese llamado de perdonar a todos. A todos, pero si usted supiera, pastor, no. A todos. Yo no quiero saber nada. Jesús te dice que perdones, que sigas sus pisadas. Esto fue lo que vimos 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuiste llamado, cristiano. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Esto ya casi no se predica en la mayoría de las iglesias, ¿verdad? Y hay muchos cristianos que están comoditos ahí, donde no me prediquen esto, ahí, hasta llegan contentos. Ten cuidado porque ese contentamiento muchas veces no procede de Dios, procede de tu carne. Nosotros necesitamos todo el consejo de Dios, porque todo el consejo de Dios es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda obra. Por lo tanto, necesitamos todos los nutrientes que encontramos o que Dios tiene en la palabra suya. Así que la pregunta es, ¿qué tanto de esta descripción del amor estás mostrando tú en tu vida? Porque hemos sido llamados a reflejar el mismo amor que Jesús reflejó en la cruz del Calvario. Mira, si tú eres una persona que a la hora de registrar las ofensas que tú recibes, y al registrarlas aquí en tu memoria, porque yo sé que no lo hacemos literalmente, no tenemos un libro ahí donde apuntamos todas estas cosas. Pero si tú eres de esas personas que muy cuidadosamente estás ahí apuntando cada detalle de cada ofensa que te hacen, y además tiendes muy fácil a olvidar las ofensas que tú mismo le causas a Dios y a los demás, tú definitivamente tienes un corazón que guarda rencor. Y Dios te dice, arrepiéntate y empieza a dejar que mi Espíritu Santo te ayude a amar,
te ayude a perdonar. Es como si Dios le dijera a estas personas, recuerda que yo ya borré completamente y permanentemente todos los registros de tus innumerables pecados. Y de verdad, tú no quieres perdonar los numerables, los contables pecados de tu cónyuge, de tus hijos, de tu mamá, de tu papá, de tus compañeros de trabajo. Wow. Yo creo que estos pasajes bíblicos nos enseñan que nosotros no solamente debemos perdonar las ofensas de los demás por el hecho de que Dios ya nos dio la capacidad de perdonar a través de su Espíritu Santo, sino también debemos de perdonarlos por el hecho de que Dios nos ha perdonado infinidad de pecados en el pasado y nos perdonará infinidad de pecados en el futuro. Así que no tenemos excusas para no perdonar, a menos que tu problema sea que nunca has nacido de nuevo. Ese puede ser el problema. Pero yo vengo a la iglesia, pero yo tengo conocimiento, hasta he enseñado la palabra. Bueno, Nicodemo era mejor que tú en ser religioso, decente. Se conocía muy bien la ley, la memorizaba, la enseñaba. Y mira lo que Jesús le tuvo que decir. Es necesario nacer de nuevo. 1 Juan 4:7, una vez más. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. O sea, no le estoy pidiendo algo que no sean capaces de hacer. O sea, al perro, si yo le pido ladra, va a ladrar. No le estoy pidiendo algo que él no pueda hacer. No le puedo pedir que maulle porque no es su naturaleza. Pero si tu naturaleza ha sido regenerada, tienes al Espíritu Santo, ama. Ama como Dios ama. ¿Por qué? Todo aquel que ama de esta manera, ¿qué, hermanos? Es nacido de Dios. Todo aquel. Y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. El que no puede perdonar, porque ese es el amor que Pablo está diciendo, no guardar rencor, todo lo soporta, hablando de agresiones, de ofensas, dice el que no ama, no ha conocido a Dios, no tiene el Espíritu Santo de Dios, porque Dios es amor, la naturaleza de Dios es simplemente amor. Y si tú tienes a Dios, por consiguiente, tú vas a amar. Y este amor es algo que se aprende, que se crece en él. Ya nos dijo, y vamos a ver más adelante, cómo el apóstol Pablo nos dice que hay que crecer en este amor. Así que, hermanos, pudiera ser que tu problema, dices que yo no puedo perdonar a mi marido, tu marido ya hasta se murió. Pero no puedo, pastor. A lo mejor este es tu problema. Y ten cuidado con pretender que ya lo perdonaste. Yo que tú, si esa es una señal de que eres un falso convertido, mientras hay tiempo, hay vida y esperanza. Corre y dile al Señor, quita mi religiosidad. Haz lo mismo que hiciste con Nicodemo, que al escuchar el evangelio, tu palabra, ¿verdad? Y al tu palabra confrontarme y redarguirme, yo pueda correr a ti para pedirte, para rogarte en arrepentimiento y fe, que me des un nuevo corazón, de tal manera que yo pueda perdonar a los que me han ofendido. Dice Pablo en el versículo 6, el amor no se goza de la injusticia. Ahí fue donde ya nos quedamos, más se goza de la verdad. Es decir, el amor no se complace, no acepta todo aquello que es injusto. ¿Cómo qué? Aplicándolo al siglo XXI. Como el aborto, la ideología de géneros, el maltrato infantil y tantas otras cosas. Más bien, este tipo de amor se complace, acepta todo aquello que corresponde a la verdad y a la justicia. Es decir, hermanos, el amor verdadero jamás encuentra placer en nada que esté mal. O sea, el hacer cosas indebidas ya de por sí es malo, ¿verdad? En sí mismo. Ahora, hallar contentamiento en las cosas malas, alegrarse de las cosas, o sea, hace que el pecado sea peor. Isaías 5:20. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Qué hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz? Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero vivimos en una sociedad que exalta el pecado y que literalmente se goza de la injusticia. O sea, hoy en día que todo el mundo tiene cámaras con su celular, graban cualquier, no sé, cualquier tragedia, cualquier error que cometen los demás, y ahí nos estamos riendo todos, ¿verdad? O sea, eso del bullying, el acoso virtual, lo vemos en todas las plataformas sociales. O sea, vivimos en una sociedad que exalta el pecado, hermanos, que se goza de la injusticia por todos lados, en la radio, en la televisión, en las series virtuales, en las películas, en los libros, revistas, en todo tipo de eventos, hasta en las escuelas lo vemos. Vemos cómo cada vez se exalta más a las personas que establecen sus propias
normas de lo que es bueno y es malo. O sea, si para ti no tiene nada malo abortar a ese bebé, adelante. Yo no te voy a juzgar. Wow. O sea, hace, no sé, 20, 30 años, a nuestros padres, inclusive los que no eran cristianos, a eso no le decían bueno. A eso le decían malo. Pero hoy en día, las nuevas generaciones, ¿qué están haciendo? Le están llamando a lo malo bueno. No hay ningún problema. O sea, si eso es lo que tú quieres hacer, es tu cuerpo. Dale adelante. ¿Y qué me dice de que si tú quieres tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? Pues adelante, o sea, dale rienda suelta a tus deseos. Es tu cuerpo. No dejes que nadie te dicte lo que tú tienes que hacer. Bueno, como en los días de Noé, hermano. Hoy en día, la sociedad que vivimos y en general, en cualquier sociedad de este mundo, vemos que se complacen, que se gozan de la injusticia y de la maldad. Ahora, no pensemos que nosotros como creyentes estamos exentos de esto. Muchas veces, yo no sé tú, pero muchas veces yo me encuentro que hallo contentamiento, que hallo complacencia en series, en películas, en TikToks. O sea, a veces puede ser un chiste ahí cualquiera, pero con doble sentido y es algo malo. Yo sé, para la carne no lo es, para lo religioso no lo es. Pero para aquel que se está esforzando por no contristar al Espíritu Santo, por no apagarlo, para él sí lo es. Para Jesús lo hubiera sido. Yo sé que para la mayoría de los cristianos del siglo XXI no lo es, porque están acostumbrados a vivir en la carne. Y sobre todo porque se exponen a enseñanzas que no les están diciendo una y otra vez, tú eres débil, tú eres débil. Por lo tanto, ten cuidado, vela, ora, busca la presencia del Señor constantemente, porque tú eres propenso a andar en la carne. Eso no se nos predica. Se nos está predicando cómo ser feliz aquí y ahora. Pero aquí y ahora, ya Jesús nos dijo, en este mundo vamos a tener tribulaciones. Para esto fueron llamados, para padecer. Tú padeces cuando tú no le das rienda suelta a tus deseos carnales, por muy legítimos que sean, pero que a la luz de la eternidad se vuelven pecaminosos. O sea, no tiene nada de malo de repente salir y divertirse, pero si eso es todo lo que tú haces y no estás cultivando una vida de oración, de lectura, de meditación de la palabra de Dios, tú estás sembrando para la carne. Y quizás los resultados, las repercusiones de sembrar para la carne, todavía no los estás viendo, pero es cuestión de tiempo. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y Dios nos dice, no, siembren para el Espíritu, trabajen para ello, para que puedan hacer morir la carne. Por lo tanto, no estamos exentos, hermanos. No pensemos que nosotros estamos exentos de esto. Sobre todo cuando somos expuestos a esos videos chistosos que constantemente están circulando en las redes sociales. Y como dije, están llenos de doble sentido. Y mira, si tú eres un consumidor de este tipo de contenido, indirectamente tú te estás gozando, complaciendo en la injusticia y no en la verdad que edifica. Escucha lo que Pablo nos exhorta a hacer a través de lo que él escribió a la iglesia de Éfeso, el capítulo 5:1. Dice Pablo, sean imitadores de Dios como hijos amados. Anden en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, justo después de que Pablo le pide a la iglesia que sean imitadores de Dios como hijos amados, él pasa a decir lo siguiente. Pero fornicación, toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. O sea, según Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, no hay nada edificante en los chistes que contienen doble sentido. Por lo tanto, dice Pablo, tengan cuidado, porque ese tipo de contenido virtual puede contristar al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué más Pablo dice acerca del amor? Ya para ir aterrizando. Dice Pablo, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vuelve él a hacer hincapié en eso. Todo lo sufre, todo lo soporta. O sea, en resumidas cuentas, dice Pablo, no hay nada que el amor no pueda perdonar. No hay alguien que una persona con este tipo de amor no pueda perdonar, sea quien sea y sea las veces que esta persona le ofendiere. O sea, si tú tienes este tipo de amor, terminarás tarde o temprano perdonándolo todo. Lucas 17, versículos 3 y 4. Le dice Jesús a sus discípulos, miren por ustedes mismos. Si su hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, ¿qué? Perdónale, ¿verdad? Ok, si tú eres de esas personas que crees que
Esto de perdonar a tu hermano es mucho pedir. O sea, no, ya, yo no me voy a dejar, pastor. Ok, escucha lo siguiente que Jesús va a decir, porque Jesús va a subir el nivel de exigencia. Versículo 4. Y si 7 veces al día, 7 veces el mismo día. No, si la primera ofensa que me ha hecho en los 20 años que lo conozco, no lo soporto ya. No, mucho menos si me ofendiera 7 veces el mismo día. Si 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, la regué, pero perdóname, tienes que perdonarle, ¿verdad? Mire, yo como pastor y como ministro del Señor, yo también tengo un cuerpo humano como el tuyo. Un cuerpo que cuando me la hacen rápidamente quiere reaccionar devolviendo mal por mal. O sea, la naturaleza que tú tienes es la misma naturaleza que yo tengo. Esto de perdonar va en contra de nuestras reacciones, de nuestras inclinaciones, es contraintuitivo. Mi reacción es, o sea, yo no te voy a perdonar, o sea, ¿qué crees? ¿Que me voy a dejar? No, 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 no. A mí nadie va a jugar conmigo. O sea, son cosas que uno las siente y quizás no las expresa, pero básicamente es como reaccionamos en la mayoría de veces. Y la Biblia nos está diciendo que tenemos que perdonar. Pero pastor, eso de 7 veces ya es jugarle el dedo en la boca a uno. Bueno, tenemos que hacer lo que hicieron los discípulos, pedirle ayuda al Señor. O sea, mira el versículo siguiente. ¿Qué le dijeron los apóstoles al Señor? Aumentanos la fe. Yo no sé si algunos de los discípulos ya tenían bronca entre ellos mismos. ¿Qué? ¿Qué, Juan? ¿Que yo perdone a Pedro? No, hombre, aumentanos la fe. O sea, Jesús, tú nos estás diciendo que 7 veces al día mi hermano peca contra mí, yo tengo que perdonarlo. O sea, eso es imposible para mí, pero aumentame la fe. Dame la capacidad de perdonar así. Y según la Biblia nos va a decir que a menos de que Dios haya transformado tu naturaleza caída, a menos que Dios te dé un nuevo corazón, tú no vas a poder perdonar a un hermano, a una persona que peca contra ti 7 veces al día. No lo vas a poder hacer. Como le decía hace rato, hay muchas personas dentro de la iglesia que por conocer las exigencias de Jesús acerca de este asunto de perdonar a la hora que te la hacen, pues terminan perdonando, pero aparentemente. O sea, sufren el agravio. Sin embargo, como no han perdonado totalmente, como Dios nos pide que perdonemos, que nos olvidemos de los pecados, pues empiezan a llenar estas personas de amargura. ¿Sí? O sea, supuestamente ya ellos dejaron el asunto por la paz. Sin embargo, cuando estas personas miran a las personas que les ofendieron, no puedo decir el hígado, pero algo se les retuerce dentro de ellos, que quisieran vengarse, que quisieran hacer algo al respecto. Y esto no debe ser así. Yo creo que estas son señales de un falso cristianismo. Estas personas creen que son salvas, pero ese tipo de señales evidencian todo lo contrario. Y yo sé que hoy en el siglo XXI, pues se acostumbra a decirle a cualquiera que confiesa con sus labios, Jesús es mi Señor y mi Salvador, decirle, tú ya eres salvo. Dios ya mandó al Espíritu Santo en ti. Sin embargo, Dios dice, hay muchas oraciones de labios hacia afuera. Y dicen, sí, ya eres salvo. Tú hiciste la oración de fe, ya eres salvo. Sin embargo, la Biblia nos va a decir, y esto es lo importante de ver todo el consejo de la palabra de Dios, la Biblia nos va a decir que la marca de un verdadero cristiano, ¿sabe qué es? Principalmente, sí, santidad, todo eso es bueno, pero que esta persona perdona, sabe perdonar, o sea, es algo que es de Jesús, que viene de la naturaleza de Dios, porque Dios es amor. Y esta persona, por muy grande que sea la ofensa y por muchas que sean, perdona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está en esa persona. Escucha lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 6:14. Jesús les dice cómo deben de orar y todo eso, y ya llega un momento en que les dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, ¿qué, hermanos? Tampoco vuestro Padre les perdonará a ustedes. Una marca de un verdadero cristiano es que por muy grande que sea la ofensa y por muchas que sean, él siempre termina perdonándolo todo tal como Dios lo hace. Y quiero decirles algo, hermanos. ¿Sabe que cuando nosotros perdonamos las ofensas de los demás es cuando más nos parecemos a Dios? Dios es amor.
Esa es su naturaleza. Y el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo perdona, no guarda rencor. O sea, no hay momento en que te parezcas más a Dios que cuando perdonas a alguien. Y esto es lo opuesto también. No hay momento en que te parezcas más al diablo, que es cruel, que cuando no perdonas a alguien. En esto van a conocer que son mis discípulos, que se aman unos a otros. De la manera que Cristo los perdonó, perdonen ustedes. Dices que tienes el amor de Dios al Espíritu Santo, pues adelante. Deja que el fruto del Espíritu Santo se manifieste. Y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Pero empieza con el amor. ¿Te das cuenta? Así que lo que estoy diciendo aquí, hermanos, porque mire, para un verdadero cristiano, como dije, hay ocasiones donde se le hace sumamente difícil perdonar a alguien, pero no es imposible para él. Tarde o temprano termina perdonando. Sin embargo, para alguien que no ha nacido nuevo, es imposible perdonar a sus enemigos. Es imposible perdonar a alguien que constantemente lo está agraviando. ¿Por qué? Porque se necesita el amor de Dios, al Espíritu Santo. Pero vuelvo a lo mismo, tú te pareces más a Dios cuando perdonas. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado? Entonces tú te estás acordando del pecado de los demás, de las ofensas de los demás. ¿A quién te estás pareciendo? No a Dios. No te estás pareciendo a Dios. Claro que no. Una vez más, insisto, si tú no tienes ese tipo de amor, porque no has nacido de nuevo. Dice Juan 3, versículo 2. Dice que Nicodemo vino de noche a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. O sea, reconocía a Jesús, él viene de Dios. No lo miraba como Señor y Salvador, pero sí como un maestro enviado por Dios, porque hacía señales, prodigios. ¿Y qué le respondió Jesús? Ah, qué bueno que puedes ver eso. Como cualquier otro predicador diría. No. Jesús lo confrontó. Y esto es amor. Pero lo va a hacer sentir mal. Pastor, me está haciendo dudar de mi salvación. No sé en la Biblia. Y eso es bueno. La Biblia dice: examinaos a ustedes mismos para ver si están en la verdadera fe. Porque dice Jesús: muchos en aquel día dirán: Señor, Señor. O sea, ya eso del Señor implica de que sí, o sea, durante su vida lo miraba como Señor. Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. ¿Pero qué les va a decir el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí, nunca les di mi Espíritu Santo, porque nunca se arrepintieron de corazón. Apartados de mí. Bueno, ¿qué le respondió Jesús? Y esto es amor. De cierto, o sea, en verdad te digo, Nicodemo, maestro de Israel, sé que conoces muy bien el Antiguo Testamento y lo enseñas. Sé que eres muy decente. Sin embargo, en verdad te digo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo Nicodemo? Si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar al reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hay gente que estudia la Biblia y no tiene revelación. ¿Qué no has leído Ezequiel, Jeremías? Que yo prometí que un día iba a derramar sobre mi pueblo al Espíritu Santo, les iba a dar un nuevo corazón para que aprendieran a amarme, a andar en mis caminos y para que ya no se alejen de mí. ¿No entiendes lo que te estoy diciendo? Respondió Jesús nuevamente y le dijo que de cierto, te digo, el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede. ¿Te das cuenta que no te hace cristiano una oración? Ah, es que ya. No. La oración que Dios escucha, porque hay un corazón contrito y arrepentido, esa que Dios escucha y que entonces por consiguiente manda al Espíritu Santo. Y eso es nacer de nuevo. ¿A poco usted cree que yo soy lo que soy? Lo que usted pueda ver en mí, la decencia, la santidad, la piedad, no es de mí mismo. Y yo no me estoy captando porque yo me comparo ya no como Pablo, ya no ni siquiera como Jesús, porque la vara de medir es Él. Tú te miras con la santidad de Dios, no con la de los demás. Pero yo como me mido ya con siervos Paul Washer, un Chuy Olivares, o sea, no, por favor. Pero aún la santidad de ellos no vienen de ellos mismos. Si no fuera porque el Espíritu Santo de Dios está en ellos, serían como cualquier ser humano. Por lo tanto, no hay jactancia. Decía Pablo: yo soy lo que soy por la gracia de Dios, y la gracia de Dios ha obrado en mí. ¿No se jactaba Pablo de él mismo? Y vaya que Pablo fue un gran siervo de Dios. ¿Y qué dice ahí Jesús? Lo que es nacido de carne. Carne es.
Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo ves? Es posible ser un decente religioso y tener un amplio conocimiento bíblico y hasta predicar la palabra de Dios y no haber nacido de nuevo. Y por consiguiente no tener el Espíritu Santo de Dios en tu corazón. Y de ahí la razón por qué muchas personas no pueden perdonar o amar como Jesús amó. ¿Por qué? Porque su corazón no ha sido transformado. Mire, cuando los escribas y los fariseos estudiosos, religiosos de la palabra de Dios, le reclamaron a Jesús por qué sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Escucha lo que Jesús les contestó. Está el versículo 19, pero voy a leer desde el 15. Jesús dijo, ¿también vosotros aún están sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, tu corazón y el mío. Yo sé que te crees decente, sí, cómo no. Cuando te comparas con lo peor, con las personas más peores que tú, pero compárate con el corazón de Dios. Si te atreves, compárate con la descripción que hace Pablo acerca del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno. El amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta, no guarda rencor. ¿Tú puedes cumplir eso a la perfección? Eres un mentiroso y dices que sí. No puedes. Por lo tanto, dejemos de medirnos con la santidad de los demás. No, la regla de medida es la santidad de Dios. Y Dios espera que seamos como Él, ¿verdad? Ser santos como yo soy santo. Pero necesitas al Espíritu Santo para poder esforzarte y pelear. Y que aquí nunca lo vamos a lograr, pero cuando se nos den cuerpos glorificados, llegaremos entonces a esa. Perfecto. Dice el versículo 19, porque del corazón de todos los seres humanos, ¿ok? También aún de nosotros que ya tenemos una nueva vida, seguimos teniendo la vieja naturaleza, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero eso de comer con las manos sucias, no, olvídate, eso no es importante. A la luz de la eternidad no es importante. Sí, es importante para mantenernos saludables y sanos, sí, para eso sí. Sin embargo, mi punto es que tú necesitas un nuevo corazón. Mis nietecitos, nadie les está enseñando maldad, nadie. A irarse, a enojarse, a querer las cosas rápidos, a momento a rasguñarte. Tiene arranquitos de ira porque quiere la teta, pero resulta que todavía le falta una hora. Quiere la teta. Esa es su naturaleza, porque tiene un corazón así. Y dice Jesús que a menos que Dios tenga un nuevo corazón, todas estas cosas van a aflorar de ahí. Y no te conviertes en un perverso de la noche a la mañana. No, es cuestión de tiempo. Y es cuestión de que estés en los lugares donde te encienden esas cosas hacia el pecado. Sin embargo, es una realidad. El ser humano tiene un corazón porque voluntariamente así lo decide, ¿eh? No crea que Dios nos confinó, entonces la culpa de Dios. No, no, no. O sea, es una rebelión voluntaria y deleitosa para el ser humano. Por lo tanto, dice Dios, a menos que yo tenga un nuevo corazón, un nuevo espíritu, tú no vas a poder amar. Tú vas a seguir siendo una persona pecadora, porque tienes un corazón de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Imagínense a mi nietecita, que ya me ha rasguñado varias veces. Imagínense ese arranque, que ella tuviera la capacidad de mantener una navaja filosa. O sea, ya el arranque ese, ella no sabe, yo sé, pero es lo que está sintiendo en ese momento, la explosión. Y eso es lo que puede llevar a alguien a matar a alguien. Es por eso que Dios dio esa promesa. Ezequiel, pueblo de Israel, después de tantos siglos, vamos a ponerlo así, que ya les demostré que ustedes son malos, no importa lo que yo haga por ustedes, si me manifiesto con milagros, les digo, yo soy el Dios que creó todo, aún así es cuestión de tiempo para que ustedes se alejen de mí. Sin embargo, esta es mi promesa. Les voy a dar un corazón nuevo, voy a poner un nuevo espíritu dentro de ustedes, voy a quitar su corazón de carne, de piedra, y les voy a dar uno de carne, versículo 27, y pondré dentro de ustedes mi espíritu,
para que entonces puedan andar en mis estatutos, puedan guardar mis preceptos y los pongas por obra. Ahora, si Dios te muestra que verdaderamente tú eres un religioso más y que te gusta jugar a ser cristiano, bueno, déjame decirte que si tú le clamas, tú le imploras a Dios en arrepentimiento y fe, Él te puede dar en este mismo momento un nuevo corazón. Oh, sí. ¿Y usted cómo sabe, pastor? Hey, te estoy asegurando por lo que dice la palabra de Dios allí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él no es hijo de hombre para mentir. ¿Y qué es lo que Dios ha dicho que no va a mentir? ¿Qué? Que un corazón contrito y humillado jamás lo va a despreciar. Claman a Él. ¿Quiénes? Aquellos que están desesperados. Y Dios los escucha. Rápidamente, versículo 7. El amor todo lo sufre. Ya lo vimos. Todo lo cree, todo lo soporta. Todo lo espera. Es decir, no hay nada que el amor no perdone. No importa las veces que lo ofenden, Él termina perdonando. Ok, yo quiero que entiendas que esto es muy importante. Porque esto es una señal que te va a decir o que eres un verdadero cristiano o que no lo eres. Y te conviene que tú te asegures que eres un verdadero cristiano, porque si no, te va a pasar lo que dijo Jesús que iba a pasar. En aquel día, Señor, yo era miembro de la iglesia de Jesucristo, pan de vida, diezmaba muy bien, ofrendaba. Aquí no nos importa tu dinero. El que dé quiere dar, que dé. Y así hemos estado. Y Dios, a pesar de que somos pocos y de esos pocos, muchos infieles, Dios ha sostenido esta obra y me ha sostenido a mí. Me ha bendecido. Por lo tanto, si ni antes nos enfocamos en el diezmo cuando no teníamos nada, hoy que ya tenemos esto que tenemos, menos, ¿verdad? Bueno, esto es importante. Pastor, pero usted está haciendo que dude mi salvación. Qué bueno. Eso es saludable. Mateo 18, versículo 21. Se le acerca Pedro a Jesús, justo después de que Jesús le da instrucciones a sus discípulos, que cuando alguien pegue contra ti, ve a él con él solo y repréndele, amonéstalo. Si no quiere, pues ve y lleva a 2 más como testigos. Si no quiere, pues díselo a la iglesia. Si no se arrepiente, aun cuando la iglesia ya lo sabe, pues tenlo por gentil y publicano. Bueno, escucha lo que pasó después. Dice que Pedro se le acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a aquel que peca contra mí? O sea, no sé si se quiso hacer el bueno, Pedrito, ¿verdad? Hasta 7. O sea, se mira como que este Pedrito se quiso lucir aquí él. Pero Jesús, que conoce los corazones, ¿verdad? ¿Qué le respondió Jesús? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No, pastor, pues si eso de que si peca mi hermano contra mí 7 veces al día, ahora hasta 70 veces 7. Hace como 3 meses, 4 meses hicimos este ejercicio. Imagínense, hermanos, que un hermano de la iglesia que tú consideras tu amigo, pues te enteras que está hablando mal de ti a tus espaldas. Y entonces te sientes profundamente ofendido y traicionado. Y bueno, como andas en el espíritu, tú vas y haces lo que Jesús te dice que hagas. Vas y agarras al hermano, ¿me ofendiste? ¿Por qué? Y bueno, este hermano se arrepiente y dice: perdóname, es verdad, la regué. A la semana siguiente te enteras que otra vez este mismo hermano volvió a hablar mal de ti a tus espaldas. Pasa lo mismo, vas y lo confrontas, se arrepiente este hermano y dice: no lo vuelvo a hacer, de verdad, perdóname. Pero al mes siguiente, una vez más, te enteras que pasó lo mismo. Pasan 2 semanas después de ese mes siguiente y pasa lo mismo, y ya por 6ª vez te enteras que volvió a pasar lo mismo. Bueno, Pedro dice: hasta 7 veces, pues, tú. O sea, ya de por sí que a la segunda nosotros ya te estás pasando, hermano. ¿Sabes qué? Allá que Dios te juzgue. Pero aquí Jesús está diciendo: no lleves la cuenta, en otras palabras. O sea, ¿quieres hacer matemáticas, verdad? Hasta 70 veces 7, ¿cuántas son? No, lo que está Jesús diciendo es: no lleves la cuenta, así como Dios no lleva la cuenta de tus ofensas. Ya te las perdonó. De esa misma manera tú no lleves la cuenta. ¿Te das cuenta? Wow, o sea, el amor de Dios ciertamente es difícil de manifestarlo, pero con la ayuda del Espíritu Santo es posible. Lo es, porque ya Dios derramó su amor a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos de crecer en este amor y soportarlo todo. Ahora, antes de ver los siguientes versículos, ya para ir terminando, yo quiero levantar una pregunta. ¿Dónde es que vemos el amor de Dios manifestado en su máxima expresión? O sea, ya no hay otra manifestación que sea más grande acerca del amor de Dios que esta. ¿Dónde? ¿Dónde, hermanos? El amor de Dios en su máxima expresión se manifestó en la cruz, en la persona de Jesús, al perdonar a los pecadores, dando su vida por ellos. No hay otra manifestación del amor de Dios más
grande que esta. Escucha Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este. O sea, nadie tiene amor más grande que este. O sea, no hay amor más grande que uno pueda mostrar, que uno ponga su vida, ¿por qué? Con sus amigos. Y recuerda ahí que eso está haciendo bueno, porque al final de cuentas Jesús no puso su vida por sus amigos, como vamos a ver más abajo. Aún cuando éramos pecadores, aún cuando éramos enemigos de Dios, Dios mostró su amor para con nosotros. Dio a su Hijo. Así que, como vemos, según Jesús, el amor de Dios se manifiesta más clara o más claro, más magnánimamente hacia la humanidad en la persona de Jesús en la cruz del Calvario al perdonar a los pecadores del mundo. Es ahí donde Dios manifiesta su amor, su máxima expresión, hermano. Mire, yo no sé si usted recuerda, pero hace unos minutos atrás yo decía que cuando perdonamos todo lo que nos hacen es cuando más nos parecemos a Dios, ¿verdad? Nosotros como humanos tenemos muchas maneras de expresar nuestro amor hacia nuestros seres queridos, vamos a ponerlo así como Dios. O sea, por ejemplo, nosotros expresamos nuestro amor hacia nuestros seres queridos a través de palabras estimulantes, amables. Mira, tú puedes, ya casi lo consigues, adelante, yo estoy aquí, cualquier cosa que tú necesites, aquí me tienes. Y estamos demostrándole nuestro amor hacia esas personas de manera expresada, ¿verdad? Con palabras estimulantes y amables. Bueno, no es la única manera en que nosotros expresamos nuestro amor. Hay otra manera, por ejemplo, pasar tiempo de calidad con esas personas que tú aprecias. Es decir, cuando tú tomas el tiempo para pasar un buen rato, por ejemplo, con tu esposa, la invitas al restaurante favorito de tu esposa y están ahí conversando, la estás escuchando ahí atentamente, sintiendo la empatía, apagas tu celular porque no quieres estar ahí como que con prisa, no, estás ahí sentado sin prisa y sin estar distraído, le das toda la atención a tu esposa. Eso también demuestra el amor que le tienes a tu esposa. Sin embargo, no es la única manera en que nosotros expresamos nuestro amor. Cuando regalamos cosas, cuando tomamos el tiempo, por ejemplo, para ir, ya no digo a las florerías, porque podemos ir al Kroger, ¿verdad? Al Tom Tom y comprar un ramo de rosas para tu mamá, para tu esposa, qué sé yo. Una vez más, muestras tu amor hacia tus seres queridos. Cuando haces actos de servicio, cuando le dices a tu mujer, ¿sabes qué? Tómate el tiempo, has trabajado tanto que no te preocupes, yo voy a hacer la casa, la voy a limpiar, voy a lavar los trastes, es más, yo voy a recoger a los niños al colegio. Está demostrando amor. Otra manera, y de hecho yo creo que esta es la manera que más nos gusta a la mayoría de nosotros, que tiene que ver con el contacto físico, o sea, un abrazo, ¿verdad? Un beso. A los que estamos casados, ¿verdad? Tener intimidad. Estamos demostrando cuánto amamos a nuestro ser. Todo esto, es verdad, expresa nuestro amor hacia las personas. Sin embargo, todas estas cosas se quedan cortas. Esta no es la máxima expresión del amor del ser humano. Lo que sí es la máxima expresión del amor es esta, que tú das tu vida, que tú lo soportas todo por el beneficio de los demás. Y esta máxima expresión solamente se da en la persona de Jesús. Solamente Jesús, la cruz del Calvario, al perdonar los pecados del mundo, solamente allí es donde tú miras el amor de Dios a su máximo. Romanos capítulo 5, versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. O sea, antes de que Dios nos amara, todavía menos pecadores. O sea, no crees que Dios te empezó a amar cuando ya te habías arrepentido. No, Él, antes de la fundación del mundo, decidió mandar a Jesús a morir por el mundo. Ya nos amaba cuando aún éramos pecadores. Inclusive, aún siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Versículo 10, 2 versículos más adelante, dice Pablo, porque si siendo enemigos, yo sé que la humanidad no se ve así como que Dios es su enemigo. La humanidad no dice, Dios es mi enemigo, pero ante los ojos de Dios, ellos sí son su enemigo. ¿Por qué? Porque no se someten a Él. Y todo aquel que no se somete a Dios se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, dice Pablo, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más están reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Te das cuenta? Mateo 12. Aunque no es conmigo, a la manera que Jesús quiere, porque la mayoría, no, yo y Dios, no, yo amo a Dios, de verdad. Tú tomas tu cruz todos los días y le sigues. Tú te niegas a ti mismo.
como te puedes dar cuenta, no es el mismo Dios que se revela en la Biblia. Es un Dios producto de tu mente y producto del mundo, pero no es el mismo Dios. El Dios del cual estamos predicando, dice que si tú no eres capaz de tomar tu cruz y negarte a ti mismo todos los días, tú no puedes ser su discípulo. Por lo tanto, tú estás contra Él. Y a menos que te refugies en el sacrificio de Jesús, a menos que tú hagas eso, tú vas a experimentar esa ira, la cual leíamos ahí. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesús, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios, que se ha de manifestar en el día final. Está constituido para el hombre que muera y después el juicio. Amén. Aquí somos una iglesia bíblica. Constantemente estamos hablando de todo esto. Pastor, les quieren infundir miedo. Amén. Para que teman. Si quieren acercar, pues si no hay miedo, pues ¿para qué? Pues sigamos dándole vuelo a la hilacha, ¿verdad? Pero dice ahí Jesús que no es contra mí, el que no es conmigo contra mí es. La pregunta es cómo está tu amor por Dios. O sea, la pregunta es para nosotros los cristianos, los que tenemos ya el Espíritu Santo. Ese amor que Jesús mostró en la cruz del Calvario, ¿es el mismo amor que estamos mostrando a los demás? Es un amor que todo lo sufre, que es benigno, que no tiene envidia, que no es ansioso, no se envanece, que no hace nada indebido hacia tus ofensores, que no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que todo lo espera, que todo lo soporta. ¿Es ese tipo de amor, hermanos? Yo sé que no estamos ahí, ¿verdad? Pero sí debemos de estar peleando para estar ahí, para crecer ahí. Dice Pablo, esto pido en oración, que su amor aún de más y más. ¿Te das cuenta? Primera de Tesalonicenses, ya para terminar. 3:11. Mas el mismo Dios, Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a ustedes, y el Señor les haga ¿qué? Crecer y abundar en amor unos para con otros. O sea, no se trata de decir, no, pues mira, no sé cómo Jesús, chale, me va a desanimar. No, no, no. Se trata de que tenemos que crecer, de que si tenemos el Espíritu Santo hay que esforzarnos a ser llenos de Él, a vivir en el Espíritu. Así que la pregunta es, ¿estás creciendo? O sea, ese amor que tú tienes está creciendo hacia Dios, hacia tus hermanos, hacia los perdidos. Pastor, es que todos aquellos que me han ofendido merecen ser perdonados. Yo sé, tú tienes toda la boca llena de razón. Entonces te sale la razón por aquí. Sin embargo, tú y yo tampoco merecíamos el perdón de Dios y aún así nos perdonó. Por lo tanto, tenemos que perdonar como Dios nos ha perdonado. Recuerden ese pasaje cuando después de que maltratan física y emocionalmente a Jesús, lo agreden una y otra vez. O sea, Jesús ya en la cruz del Calvario, todo golpeado, le ora a su padre y le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, ¿merecía que Jesús orara por estas personas? No merecían ellos. Y aún así Jesús oró por ellos. Y justamente en ese momento, Dios estaba mostrando su amor en su máxima expresión. ¿Por qué? Porque Jesús lo soportó todo con paciencia, soportó las injusticias, los maltratos, los males que recibió de todos ellos. Y nunca guardó resentimiento. Padre, perdónalos porque nos dan lo que hacen. Si queremos crecer en amor, bueno, asegúrate primeramente de que tienes al Espíritu Santo. Que a lo contrario no vas a poder. Si lo tienes, bueno, qué bueno, adelante. Sigue ahora las instrucciones de Pablo. No contristes al Espíritu Santo, el que te puede dar la capacidad de amar así, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Y sabes cómo empiezas? Quitándote toda amargura. Empieza por ahí. Cómo hay gente enojona, cascarrabias, por todo se enojan. ¿De verdad? Quítese. Ahora yo entiendo que si no pueden es porque no tienen el Espíritu Santo. Es a lo que yo concluyo. Sin embargo, los que sí tenemos al Espíritu Santo, quítense. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes, en vez de estas cosas, sean benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios. ¿Cuántas veces ya Pablo nos ha dicho, como Dios los perdonó, como Cristo los amó? Pastor, siempre está hablando de lo mismo. Cuando pasemos a la siguiente carta de Pablo, vamos a ver esos asuntos de nuevo. Eso es lo que más cojeamos, ¿verdad? ¿De qué quiere que nos hable Dios? No, hable un tema así como eso. No, vamos a dejar que Dios nos hable como nos quiera hablar cuando exponemos la Biblia de manera consecutiva y expositiva. Antes bien, sean benignos, perdónense como Dios también los perdonó en Cristo. Siguiente versículo, que cambia el capítulo 5, pero es una carta. Sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo?
O sea, imiten el amor de Dios que mostró a la humanidad, a sus enemigos. Perdonen. Imiten a Dios como hijos amados. Anden en amor como también Cristo nos amó. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Quiera Dios, hermanos, ayudarnos a crecer en este amor a nosotros los cristianos. Y quiera Dios darle a los religiosos nuevos corazones para que sean capaces de perdonar como Cristo nos perdona. Quiera Dios hacer eso.